Entre Palabras y Letras, un programa de la ESAT. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a la emisión del programa de televisión Entre Palabras y Letras. Como siempre, un saludo muy especial a todos los profesores y estudiantes de las territoriales y de aquí de la central de la Escuela Superior de Administración Pública. Pues queremos continuar con estos diálogos con profesores, con personas que nos visitan para ampliar más nuestro conocimiento integral de toda la formación de los administradores. Por eso aquí hablamos de arte, hablamos de literatura, política. Hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar, por supuesto, de economía, algo de sociología económica. Y para eso tenemos un invitado muy especial. Hoy está con nosotros nuestro rector nacional, el doctor Jorge Iván Bula. Doctor, muy buenos días. Hoy pues va a darnos unas indicaciones quizá o unas formas de entrar a leer, los que no hemos leído y los que no conocemos mucho de economía, algunos aspectos esenciales de una autora que más tarde vamos a comentar de quién se trata, y por supuesto para que esto nos sirva para ampliar más la frontera del conocimiento de la administración pública. Pues como estamos con nuestro rector, pues es importante decir que nuestro rector es alguien que es formado en la economía, hizo sus estudios de pregrado en la Universidad Externado de Colombia y su maestría y doctorado en la Universidad de Lovaina, y ha hecho una serie de investigaciones en la Universidad Nacional de Colombia como profesor y en otras instituciones nacionales e internacionales, gran conocedor de la economía clásica, de la economía, digamos, práctica, y por supuesto que ha sido por muchos años docente, investigador, tiene una gran experiencia en la docencia, en la pedagogía, y por eso hemos hablado antes de este programa que se va a tratar de un programa que es muy pedagógico para nosotros los dummies de la economía, los que no conocemos mucho de estos aspectos profundos de la economía, pero muy importantes. Y la persona a la que nosotros consideramos que es interesante que hablemos hoy día de ella es porque pues en todos los medios últimamente se ha venido hablando, a pesar de que ya tiene varios años de investigación, que es Mariana Mazzucato, quien tiene una doble nacionalidad, la italiana y la norteamericana. Se graduó como licenciada en Historia y Relaciones Internacionales y obtuvo un título de Magíster de Economía en el New School Social de la Investigación y doctora de la misma institución en Inglaterra. Fue becaria y postdoctora de la Marie Curie de investigación de esta escuela y profesora del Departamento de Economía también en Estados Unidos. Ha dirigido centros de investigación e innovación y conocimiento y desarrollo y profesora de la Universidad de Bocconi. Tiene una enorme trayectoria también como investigadora y como asesora de varios presidentes de la República en América Latina y por supuesto en Europa, en Estados Unidos, y tiene una serie de tesis muy interesantes, muy innovadoras y quizá muy sugestivas para la situación que vive el mundo en este momento. Profesor, no sé si le agregamos algo más de la profesora Mazzucato, que ustedes son muy amigos. ¿Qué podríamos decir más de ella? Bueno, primero, gracias Álvaro por la invitación al programa Entre Palabras y Letras. Un saludo muy especial a los miembros de la comunidad universitaria ESAPIST y a quienes estarán siguiendo este programa. Amiga no creo que sea, sí la conozco porque he estado un par de oportunidades escuchándola. Pero sin duda soy una de las economistas que tiene una referencia emblemática, sobre todo en aquellos gobiernos que quieren efectivamente hacer transformaciones profundas en materia de cómo funciona la economía, sobre lo cual me referiré más adelante. Bueno, ha estado en Colombia, ha estado varias veces, digamos, muchos dicen que asesorando, otros dicen que aconsejando al presidente de la República. Muy interesantes sus propuestas y por supuesto también que hay muchas discusiones en torno a sus propuestas, porque si uno trae sus tesis a Colombia, y con la particularidad que vive Colombia, por supuesto que entraríamos a sopesar cuál sería el alcance. Pero empecemos así como algo sencillo para nosotros, como decimos que no somos tan economistas.
ella tiene un concepto muy básico en el cual gira en torno a su teoría sobre lo que es el Estado. ¿Cómo considera Mazzucato lo que es el Estado o puede ser el Estado? A ver, la propuesta de Mariano Mazzucato es muy interesante porque, digamos, en economía en particular, la relación Estado-mercado ha sido siempre un tema central. Y tiene que ver con el problema, lo que economistas llamamos el proceso de asignación de recursos, como una sociedad se organiza para asignar los recursos que genera o produce. O sea, cómo yo distribuyo esa producción que se hace en una sociedad, en una nación, y pues digamos, para poner los dos extremos, un extremo es el mercado es el mejor asignador de recursos, el otro extremo es la planificación central, es el mejor asignador de recursos. Digamos que en ambos casos la historia no le da la razón a ninguno ni a otro. Digamos que en el ámbito también de la discusión del Estado, las experiencias más recientes de un desarrollo además muy acelerado en económico y tecnológico, como es el de los países asiáticos, dio lugar a un concepto del Estado para el desarrollo, es decir, cómo el Estado podía jugar un papel central efectivamente en lo que los economistas llamamos corregir las fallas del mercado, o sea, fallas que hacían que justamente el mercado no funcionara como en los libros de texto, que debería ser un equilibrio perfecto entre oferta y demanda, entre lo que se produce y lo que se consume, y que en consecuencia, digamos, esas fallas de mercado tenían que ser corregidas justamente por algún tipo de intervención del Estado. En el caso de los países asiáticos, la experiencia de los países asiáticos llevó, como ya lo mencionaba, a una literatura bastante extensa también sobre lo que se conoce el estado del desarrollo, que era justamente cómo el Estado podía, de alguna manera, generar condiciones para apuntalar la economía a ciertos propósitos particulares. Bueno, en el caso fundamentalmente de los países asiáticos, a lo que es las nuevas tecnologías. Lo que Mazzucato propone es un paso adelante, es decir, no solamente el Estado generando condiciones para que los agentes privados se alineen con ciertas políticas o apuestas importantes de los gobiernos o los estados en particular, sino que además el Estado mismo debería ser un emprendedor, y de ahí el nombre de su libro, para que efectivamente emprendiendo como Estado genere también las sinergias con el sector privado y de esa manera una sociedad, una economía transite efectivamente a un crecimiento, por un lado, mucho más acelerado, por otro lado, un crecimiento sostenible, a su vez, que es otro tema que yo voy a abordar, y también, obviamente, mucho más redistributivo. Bien, uno leyendo a Mazzucato habla de un principio, el concepto de Estado clásico, habla incluso de Adam Smith, de todos estos conceptos y de elementos también básicos de la territorialidad del Estado, del tema de las personas que están dentro del Estado. Una de las novedades que quizá uno puede entender es que el Estado allí deja de ser como la mamá o la madre del Estado y entra a la posibilidad de ser un Estado que puede trabajar con lo privado también, y allí surge un concepto también importante en ella, que es la innovación. ¿Cómo veríamos la innovación de ese Estado que ella propone? Sí, aquí hay un elemento fundamental, creo que tiene que ver quizás complementando también esa dicotomía que en economía se mantiene entre Estado y mercado. Digamos, yo no voy a referirme a la teoría del Estado desde el punto de vista de la teoría política, porque eso es, eso rebasa, de hecho, la propuesta de Mazzucato. Pero más en el ámbito de lo que es esa relación Estado-mercado, una cosa que señala y que reconoce además, a partir de los trabajos de Polanyi, es que efectivamente el mercado no existe sin el Estado. Es decir, incluso autores existencialistas como Ha-Joon Chang, también autor coreano muy importante, reconocen efectivamente que la aparición del mercado no hubiese sido posible sin la presencia del Estado. De hecho, los mercados, el Estado nacional, subyace al desarrollo de los mercados propiamente dichos, los mercados domésticos, por decir algo. Después viene, obviamente, el mercado internacional. Entonces, un elemento central allí es que casi que podría uno decirlo en estos términos, uno no puede pensar el mercado sin el Estado. Y el Estado es esencial, en la configuración del mercado. Ahora, ¿qué dice ella? Justamente mencionaba ahora, cómo se concebía que el Estado, en una corriente, de la economía, debería intervenir cuando hubiese fallas del mercado. Lo que ella dice
justamente lo que debería hacer el Estado es configurar o moldear el mercado. ¿Moldear el mercado en qué sentido? Justamente siendo un Estado emprendedor, el Estado puede efectivamente ir transformando, digamos, o ir acomodando más bien a los agentes económicos y al sector privado. ¿En qué sentido? Digamos, una discusión que había en economía es que la intervención del Estado genera unas barreras para la actividad privada, para las empresas privadas. En la discusión keynesiana se dice que efectivamente keynesiana haciendo referencia a uno de los economistas más importantes del siglo XX, John Maynard Keynes, que fue el que nos, digamos, propuso las fórmulas para salir de la crisis de los años 30 del siglo pasado. Y lo que, digamos, y en ese ámbito, esta perspectiva económica señalaba principalmente la importancia de una intervención del Estado que permitiera efectivamente lo que se conoce en la literatura como crowding in, es decir, hacer que efectivamente los agentes privados revitalizaran su proceso económico. La otra perspectiva, es decir, la intervención del Estado lo que hace es desestimular la inversión privada y entonces tampoco sería conveniente. Lo que dice Mazzucato es justamente, no se trata aquí de corregir fallas del mercado, ni tampoco de, obviamente, alinearse con la perspectiva más mercadocéntrica, en el sentido de señalar que el Estado, en la medida en que es emprendedor, además genera, digamos, las condiciones para estimular, digamos, la actividad de los entes privados. Y los ejemplos que trae es justamente el de Apple, ¿no? Donde Apple, para poder justamente desarrollar todas las innovaciones que conocemos de esta empresa, se benefició de inversiones importantes del Estado para generar, digamos, las transformaciones tecnológicas y la investigación e innovación que acompañaba a esos procesos. Y justamente estaba pensando en esa pregunta de última vez, ya aterrizando, por ejemplo, a la escuela, el tema de la tecnología es importante y el tema, por supuesto, de la educación. Serían dos elementos esenciales de un Estado que con lo privado, pues, contribuyera al progreso, el caso, por ejemplo, de América Latina, de Colombia. Ahí, ¿cómo sería el caso colombiano de América Latina? El último libro de Mazzucato, no sé si la traducción es como viajando a la luna, no me acuerdo, o aterrizando. Lunizando. Ella es una mención muy interesante, obviamente insistiendo en el Estado emprendedor. Dice, el Estado tiene las capacidades, efectivamente, de reorganizarse como Estado. Y reorganizarse como Estado justamente, digamos, haciendo, no lo dicen en esos términos, pero más o menos como la idea, invirtiendo de manera importante en el funcionariado público, digamos, en las personas que están trabajando con entidades del Estado, de la redundancia, de manera que ahí tenga usted, digamos, un talento humano muy importante para esos procesos de inversión del Estado. No solamente estamos hablando de quienes toman decisiones de política económica, estamos hablando de empresas estatales que pueden, digamos, acompañar procesos de innovación. Digamos, por decir una no muy afortunada experiencia nuestra, el caso del ICA en materia agrícola en Colombia, por ejemplo, que podría ser justamente una empresa de alta investigación en su materia, con inversiones importantes del Estado, además, digamos, acompasadas con inversión privada. Entonces, digamos, un elemento fundamental que ella señala en su último libro es el Estado puede ser emprendedor, además, logrando capacitar, digamos, sus propios funcionarios para lo que son los propósitos a los que se haya comprometido. A su vez, obviamente, digamos, ya en el ámbito más amplio, la inversión en talento humano, que es algo que ella señala en sus libros, es fundamental justamente para la transformación tecnológica. Digamos, parte de lo que ha hecho estas sociedades digamos, focalizadas en el estado de desarrollo es una importante inversión en materia de talento humano. En el caso de China, que es quizás la experiencia más reciente y más acelerada, China produce creo que son cerca de 10 millones de doctores al año, 10 millones de universitarios al año, y de esos un buen porcentaje de doctores. El caso de Taiwán, que es una economía más pequeña, el caso de la India hoy incluso. Entonces, digamos que las inversiones que se han hecho en estos estados asiáticos, llamados estados de desarrollo, obviamente ha sido central la inversión en talento humano para justamente hacer ese paso de transformación tecnológica. Sí, pensaba cuando leía esta parte también, lo que llama el capital social, que es muy bueno para reflexionar en el caso de América Latina o de Colombia, en donde a veces se ha pensado que la inversión social en educación es algo que se va y no regresa. Eso es un punto donde dice, por el contrario,
la forma de pronto de capitalizar y el desarrollo de una sociedad en la medida en que haya más incremento de la acumulación de capital, de conocimiento y científico, pero que no funciona solamente porque lo tiene el Estado, sino que ahí tendría que ver el mercado justamente de lo privado para que haya un doble juego entre dónde va a trabajar la persona que se forma y qué le va a quedar a la sociedad con relación a esto. Creo que eso es central, digamos, y ahí de nuevo la relación Estado-sector privado es esencial. Voy a poner dos ejemplos en particular, el caso de China y el caso de Taiwán. Ahí no voy a entrar en los problemas políticos, pero digamos, ¿qué hizo Taiwán, por ejemplo, para hacer su transformación tecnológica? Pues sabemos que Taiwán produce cerca del 80% de los microprocesadores en el mundo. Y que básicamente fue crear unos laboratorios estatales de la mano de la academia, las universidades y de la mano también del sector privado, haciendo que repatriando lo que se llaman los cerebros fugados del Silicon Valley, entre otros, de manera que los taiwaneses que estaban o tenían una experiencia importante en Silicon Valley llegaron a Taiwán a los parques científicos. Algo similar hizo China con las zonas económicas especiales. Entonces repatrió chinos que estaban en Estados Unidos, en Europa, que tenían una formación muy importante científica y técnica, y con eso también entonces, por ejemplo, una ciudad como Shenzhen, que es una ciudad de 6 millones de habitantes, hoy es uno de los polos más importantes de tecnología de China. Y efectivamente, eso no se podía haber hecho sin la intervención del Estado. Entonces, y también, pues obviamente son dos experiencias distintas. Obviamente, esa intervención del Estado motiva que efectivamente con esas inversiones el sector privado pueda efectivamente, digamos, hacer inversiones importantes. De hecho, los parques científicos de Taiwán hoy han generado spillovers significativos de empresas muy importantes hoy en Taiwán. Entonces, digamos que eso es fundamental, y es fundamental también para algo que señala Mazzucato, y es el Estado debe hacer emprendimientos donde el sector privado no tiene interés o no le llama la atención o no lo ve rentable, y que justamente permitiría que después esas inversiones del Estado estimulen otras inversiones privadas. Por ahí también se habla de los riesgos que tiene, digamos, y que el Estado apalanque a lo privado, y dice que se vuelven unos mitos también. Ese mito del riesgo del Estado con relación al posible trabajo con lo privado en cuanto al riesgo, ¿cómo podríamos verlo? A ver, la analogía que ella hace, que creo que todos conocemos, es la socialización de las pérdidas del sector financiero. Entonces, digamos, cuando el sector financiero es boyante, entonces digamos que sencillamente todas las ganancias le quedan a él, y bien puestos más o menos medio compensa, que incluso Mazzucato dice que habría que mirar si compensa suficientemente. Por el contrario, cuando hay que refinanciar al sector financiero, como sucedió en el 2008, por ejemplo, con la crisis, la crisis financiera, entonces todos tenemos ahí sí que todos ponen, como decía la pirinola, para poder salvar al sector financiero. Y eso lo extrapola también, digamos, a otros sectores de la economía, el sector farmacéutico y sobre todo el sector tecnológico. Entonces, lo que señala Mazzucato es, así como el sector tecnológico y el farmacéutico han recibido, digamos, inyecciones importantes de recursos del Estado para la innovación, también estas empresas deberían revertir, digamos, en beneficios a la sociedad esas inversiones, de manera que no solamente socializamos los beneficios, digamos, los beneficios, sino que no recargamos las pérdidas digamos, en la población, y más bien esos beneficios serían socializados en el conjunto de la población, de manera que, digamos, lo que ella señala es con unas transferencias, o sea, si yo he recibido montos importantes para innovación por parte del gobierno, debería también pagar al gobierno, retribuir al gobierno para que vuelva a invertir en innovación y así generar un ciclo virtuoso de manera que la innovación se consolide cada vez más. Bueno, profesor, yo creo que vamos entendiendo un poco a Mazzucato, pero aquí hay una cosa interesante que vamos a desarrollarla en la otra sesión, y es el tema ya de ir aterrizando con las posibilidades que hay en América Latina y en Colombia. Y esto último, el tema de la banca, que es
es mundial y que tiene una referencia con el 2008 en la crisis en los Estados Unidos, donde hay un documental que se pone, lo colocamos mucho en clase, que se llama Inside Job. Es un documental que muestra muy bien lo que pasa y creo que lo vio muy bien cuando escribió el libro porque hace una descripción muy interesante de eso. Y incluso allí hay algo muy importante que es el papel de las universidades como la Universidad de Columbia y la Universidad de Harvard, el papel del legitimador de eso y sobre todo algo que no contaba el capitalismo y el liberalismo, que es con ese sector casi autónomo que habla muy bien de lo que es en ese aspecto el neoliberalismo. Entonces, profesor, para ir cerrando esta primera parte, ¿cómo vemos que en Colombia puede Mazzucato tener alguna, digamos, manera de que la podamos adaptar en algunos cambios que se han hecho aquí? Que ya hay unas apuestas importantes. Una es, por ejemplo, el fortalecimiento de la banca estatal. Hay una apuesta importante de fortalecer y creo que, digamos, de lo que conozco que ya venía haciendo el Banco Agrario, por ejemplo, ha hecho transformaciones significativas en muy corto tiempo, que yo creo que apunta justamente a tener un sistema financiero estatal mucho más robusto, que, digamos, haga, perdón la expresión, contrapeso, digamos, al sector financiero privado. También es importante, digamos, yo creo que es un elemento central, más no que se esté haciendo, creo que es importante ponerlo en discusión. Digamos, creo que era tema de otra sesión, pero el problema de la creación de valor es cómo yo logro, cómo, digamos, la tendencia ha sido que yo revalorizo mi propio valor a través de la bolsa de valores, valga la redundancia. Pero eso no se traduce necesariamente en inversiones. Entonces, es ver cómo efectivamente podemos poner en cintura el capital especulativo, de manera que ese capital especulativo realmente sea reinvertido en la sociedad, genere empleo y sobre todo también genere valor agregado y en consecuencia permita también transformaciones, digamos, del aparato productivo de manera significativa. Muchas gracias, profesor Bula. Entonces ya pues hemos podido ir concluyendo algunos aspectos interesantes de Mazzucato. La primera es que hace una revisión, digamos, de la economía clásica, que plantea una hipótesis o unas tesis a partir de la situación, yo diría, de los últimos años en el mundo, como referencia a Estados Unidos, por supuesto, en donde lo privado y lo público se han encontrado y en donde nosotros como América Latina pues tenemos esas referencias para muchos de los aspectos políticos y de la economía que necesitamos. Pues queda pendiente para la próxima sesión de que ya aterricemos esto. Estamos hablando de Colombia y hablamos del sector especulativo colombiano que puede ya tener una salida. Tenemos los temas de las economías básicas, de la seguridad alimentaria, el tema de la tierra, el tema de la educación, etcétera. Entonces, sin duda, puede haber al final del túnel una luz. Pongámonos de acuerdo para hacer los grandes cambios en Colombia. Profesor, entonces para despedirnos, ¿qué le podemos decir a nuestros televidentes? No, primero agradecerte, Álvaro, por este espacio y obviamente a nuestros estudiantes, docentes y comunidad zapista en su conjunto. Yo creo que aquí hay temas que desde el punto de vista justamente de la administración pública son esenciales. El hecho de que pensemos al Estado como un Estado emprendedor para quienes estudian administración pública creo que es de la mayor importancia, y ahora justamente cuando abrimos el programa de economía pública igualmente. Entonces creo que hay temas de exploración tanto académica como investigativa que creo que es importante quizás que nuestra comunidad las tenga muy presentes. Entonces, y seguramente hay todavía mucha tela para cortar, como se dice coloquialmente, y esperemos que en otra oportunidad se pueda seguir profundizando. Bueno, muchas gracias, profesor. Entonces continuamos para la próxima Entre Palabras y Letras, unos temas que nos han quedado entre el tintero, pero muy, muy especiales para ustedes. Entonces, muchas gracias a nuestro rector nacional, Jorge Iván Bula, y los esperamos en una próxima oportunidad. ESAP, 65 años de futuro. Colombia, potencia de la vida.